Era una de esas noches frías y silenciosas en la ciudad, cuando las calles parecen estar desiertas y solo el viento se atreve a recorrerlas. Yo volví a casa después de una larga jornada de trabajo. Había salido más tarde de lo normal porque un compañero me pidió que lo cubriera en el turno final. Mi cansancio era tal que casi podía escuchar el eco de mis propios pasos sobre el pavimento húmedo. La lluvia había caído unas horas antes, dejando charcos que reflejaban las luces anaranjadas de los faroles. Caminaba sin apuro, aunque con la mente fija en la idea de llegar rápido a mi cama. Fue entonces cuando lo vi, un celular, abandonado en medio de la acera, con la pantalla encendida como si me estuviera llamando a recogerlo. No era un celular viejo, de esos que uno piensa que alguien tiró porque ya no servía. Al contrario, parecía recién comprado, grande, moderno, con una carcasa metálica que brillaba bajo la luz artificial. El detalle que más me sorprendió fue que no tenía ninguna clave bloqueando la pantalla. Estaba desbloqueado, abierto, expuesto. Me detuve, miré a mi alrededor buscando al posible dueño. La calle estaba desierta. Ni un carro pasaba en ese instante. Me agaché y lo recogí, sintiendo un ligero cosquilleo de adrenalina recorrerme el cuerpo. Tal vez alguien viene atrás y me ve, pensé, aunque no había nadie. Lo sostuve en mis manos. La pantalla mostraba un chat abierto, y el título del grupo era extraño, no lo cuentes. El último mensaje recibido decía: ya está hecho. Nadie puede saberlo. Sentí un escalofrío inmediato. Mi primera reacción fue cerrar la aplicación, pero la curiosidad me dominó. ¿Qué era eso que nadie podía saber? Deslicé hacia arriba para ver los mensajes anteriores, y lo que encontré fue aún más inquietante: conversaciones cortas, como claves, frases que parecían incompletas o deliberadamente vagas. La hora será las 2. Que nadie más se entere. Recuerda lo que pasó la última vez. Cada mensaje estaba acompañado de iniciales, no nombres completos. Eran 3 personas en el chat, todas con fotos de perfil borrosas o demasiado genéricas, un paisaje oscuro, una sombra, un auto de noche. La intriga me estaba devorando. No sabía si estaba leyendo un grupo de adolescentes jugando a ser misteriosos, o algo mucho más serio. Guardé el celular en mi bolsillo y seguí caminando, aunque cada paso se sentía más pesado. Miraba a todos lados como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer reclamando el teléfono. Al llegar a la esquina, el celular vibró. Un nuevo mensaje apareció. El que tenga este teléfono, ya sabe demasiado. Me detuve en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo podían saber que yo lo tenía? ¿Estaban viendo desde algún lado? Miré a mi alrededor nuevamente, la calle seguía vacía. Un perro callejero olfateaba una bolsa de basura en la distancia, pero nada más. Pensé en dejar el celular en un poste de luz, o simplemente tirarlo de nuevo al piso y seguir mi camino. Pero algo me decía que ya era tarde. El mensaje estaba ahí, dirigido a quien lo tuviera. A mí. Respiré hondo y aceleré el paso hacia mi casa. Mientras caminaba, revisé la galería de fotos. Estaba casi vacía, salvo por una carpeta oculta con un candado. No la podía abrir porque pedía una clave. Me pregunté si allí estaría lo verdaderamente importante. Llegué a mi edificio. Saludé al portero de turno como si nada pasara, pero en mi mente hervía la duda. Subí al apartamento, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en el sofá, celular en mano. De pronto, el aparato volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, sino una videollamada entrante. La pantalla mostraba un número desconocido, sin foto. Dudé unos segundos, pero mi dedo se movió solo y acepté. La imagen era oscura, apenas iluminada por una luz tenue. Se veía un rostro cubierto parcialmente con una gorra. Una voz grave susurró: ¿dónde estás? Me quedé mudo. Si contestaste esta llamada, continuó la voz, significa que tienes lo que es nuestro. Quise cortar la llamada, pero el hombre añadió antes de que lo hiciera: no intentes huir. Te estamos observando. La pantalla se puso negra. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Qué demonios acababa de encontrar en esa acera? Esa noche no dormí. Cada pequeño ruido en el pasillo me hacía saltar. Revisé 2 veces la puerta, cerré las cortinas, apagué las luces. Dejé el celular sobre la mesa, pero no podía apartar la vista de él. Era como tener una bomba a punto de explotar en mi sala. Pasaron unas horas en un silencio sepulcral, hasta que el celular vibró otra vez. Esta vez era un mensaje. No olvides, ya formas parte de esto. Lo solté de inmediato,
como si quemara. Y entonces lo entendí, encontrar ese celular no había sido casualidad. No estaba abandonado. Había sido dejado ahí, para mí. Esa madrugada, mientras el reloj avanzaba lentamente hacia las 3, yo seguía sentado en el sofá con el celular sobre la mesa. Intentaba convencerme de que todo era una coincidencia, de que alguien había dejado ese aparato olvidado y yo simplemente me estaba imaginando cosas. Pero la realidad era imposible de negar, los mensajes, la llamada, la voz que me habló como si supiera exactamente dónde estaba. No logré pegar los ojos. El amanecer me sorprendió aún despierto, con las cortinas cerradas y una taza de café frío en las manos. Mi mente estaba saturada de preguntas: ¿quién había dejado ese celular? ¿Qué era ese grupo llamado No lo cuentes? ¿Y cómo podían saber que yo lo había encontrado? Decidí que no podía enfrentarme a esto solo. La idea de llevar el celular directamente a la policía cruzó por mi mente, pero algo en mi instinto me detuvo. ¿Qué pasaba si esos tipos realmente me estaban vigilando? ¿Qué tal que tuvieran contactos dentro de la misma policía? Una frase de la conversación regresó a mi cabeza: recuerda lo que pasó la última vez. ¿Qué había pasado la última vez? Con un escalofrío, desbloqueé nuevamente la galería. La carpeta oculta seguía ahí, bloqueada con clave. Intenté adivinar con combinaciones sencillas: 0000, 1234, 1111. Nada. Luego probé con fechas: 0101, 2020, 1225. Tampoco. El celular parecía burlarse de mí con cada intento fallido. Me levanté a caminar de un lado a otro, nervioso. Entonces sonó de nuevo, una notificación de mensaje. El corazón se me aceleró. Desconocido, no lo apagues. Hoy recibirás instrucciones. El celular estaba conectado a la red móvil, lo que significaba que sí tenía chip. Abrí los ajustes para revisar de qué operador era, pero antes de hacerlo apareció otro mensaje. Desconocido, curioso, ¿verdad? Sabemos lo que haces. Lo solté de inmediato. Me acerqué a la ventana y descorrí apenas un poco la cortina. Desde mi piso se alcanzaba a ver la calle, el parque al frente y algunos transeúntes. Nadie parecía observarme, pero la paranoia me decía lo contrario: alguien está ahí afuera mirándote en este instante. Encendí mi laptop con la idea de revisar si podía transferir la información del celular al computador. Conecté el cable USB, pero el dispositivo pedía autorización desde la pantalla. En ese momento apareció un nuevo mensaje. Desconocido, no intentes copiar nada. ¿Lo sabremos? Me temblaron las manos. Cerré la tapa de inmediato. Fue entonces cuando sonó el timbre de mi apartamento. El portero nunca toca a esa hora, y tampoco esperaba visitas. Me quedé inmóvil, escuchando. El timbre volvió a sonar, más insistente. Me acerqué a la mirilla con sigilo. Afuera había un hombre de traje oscuro, gafas de sol y expresión imperturbable. Sostenía un portapapeles. Señor Ramírez, dijo, como si supiera que estaba ahí. Soy del servicio de mensajería. Tengo un paquete para usted. No había pedido nada. No esperaba ningún envío. ¿Quién lo envía? Pregunté desde dentro, sin abrir. El hombre levantó el portapapeles y respondió con calma. No lo sé, señor. Solo me pidieron entregarlo personalmente. Algo no cuadraba. En mi edificio, cualquier mensajero deja el paquete en portería, nunca suben hasta los apartamentos. Me aparté de la puerta en silencio, con el corazón golpeando mi pecho. El timbre sonó una tercera vez, luego unos golpes secos. Finalmente, pasos alejándose por el pasillo. Esperé unos minutos eternos antes de asomarme. El corredor estaba vacío. En el piso, frente a mi puerta, había una pequeña caja negra. La recogí con cautela. No tenía remitente ni etiqueta, solo una franja adhesiva sellándola. La llevé a la mesa y, después de dudar, la abrí. Dentro había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano, para Daniel Ramírez. Abrí el sobre con las manos sudorosas. Adentro había una sola hoja con un mensaje escrito en letras grandes. Sigue las instrucciones del celular, o tu vida cambiará para siempre. No había firma. No había nada más. Dejé caer la hoja sobre la mesa y me llevé las manos al rostro. Sentía que había caído en una trampa de la que no podría escapar. El celular vibró otra vez. Lo tomé con miedo, como si fuera un animal venenoso. En la pantalla apareció un nuevo mensaje.
Tienes 24 horas para entregar algo que nos pertenece. No falles. Me quedé mirando esa frase, tratando de descifrar a qué se refería. ¿Qué era lo que debía entregar? El propio celular. ¿O había algo más escondido dentro? Abrí nuevamente el chat del grupo, no lo cuentes. Ahora había un nuevo mensaje, escrito por un usuario identificado como ese. El nuevo ya lo tiene. Si no responde, saben qué hacer. Me sentí marcado, señalado. ¿Yo era el nuevo? Durante las siguientes horas, no pude hacer nada más que esperar. No trabajé, no comí, apenas podía beber sorbos de agua. Mi mente giraba en torno a esa amenaza, 24 horas. El reloj avanzaba lento, pero implacable. En algún punto de la tarde, sonó nuevamente el celular. Esta vez era una dirección enviada en un mensaje. Carrera 17 número 85, 7 de la tarde. No llegues tarde. Me quedé helado. Era una ubicación exacta, no muy lejos de donde vivía. Y la hora estaba clara, esa misma noche. La idea de ir me parecía una locura. ¿Qué tal que fuera una emboscada? ¿Qué tal que simplemente me quisieran silenciar por haber visto demasiado? Pero al mismo tiempo, ignorar la orden parecía aún más peligroso. Miré la hoja del sobre de nuevo. Sigue las instrucciones del celular, o tu vida cambiará para siempre. Llegaron las 7. Yo estaba ahí, en esa dirección. Un viejo edificio abandonado, con grafitis en las paredes y ventanas rotas. El lugar desprendía un aire siniestro. Respiré hondo antes de entrar. Mi celular vibró. Segundo piso. Puerta del fondo. Cada paso que daba sobre las escaleras crujientes sonaba como un grito en medio del silencio. Mi cuerpo entero estaba en alerta máxima, esperando que alguien saltara de la oscuridad. Al llegar al segundo piso, la vi, una puerta de metal, cerrada, con un número borroso pintado en ella. Me acerqué y la empujé lentamente. El interior estaba iluminado por una sola lámpara colgante. En el centro, una mesa. Y sobre la mesa, otra caja negra, idéntica a la que había recibido esa mañana. Avancé con cautela y la abrí. Dentro había un objeto envuelto en tela. Lo desenvolví con manos temblorosas, revelando un pendrive plateado. En ese instante, el celular vibró de nuevo. Eso es lo que nos pertenece. No lo pierdas. Mañana recibirás el resto de las instrucciones. Me quedé allí, solo, con el pendrive en la mano, sintiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen del pendrive en mis manos, como si ese pequeño objeto tuviera el poder de cambiarlo todo. Me senté frente al computador, dispuesto a conectarlo. Pero apenas lo tuve cerca del puerto USB, una idea me atravesó como un rayo. ¿Y si está infectado? ¿Y si tiene un rastreador? Me quedé congelado con el pendrive a medio centímetro de la ranura, sudando frío. El celular vibró sobre la mesa. Desconocido, no intentes abrirlo todavía. No estás listo. Solté el aire en un suspiro entrecortado. Era como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Miré alrededor de la sala, buscando cámaras ocultas, micrófonos, cualquier cosa. Nada. Aún así, la sensación de ser vigilado era insoportable. Decidí guardar el pendrive en un cajón y cerrarlo con llave. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba mantenerme vivo. A la mañana siguiente recibí otro mensaje. Parque Central, 10 de la mañana, bancas del fondo. Estarás seguro si cumples. Sentí que mi destino ya no me pertenecía. Me vestí rápido y salí, con el celular en el bolsillo y el corazón desbocado. El parque estaba casi vacío. El viento movía las hojas secas por el suelo. Me senté en la banca indicada y esperé. Minutos después apareció una mujer joven, vestida con una chaqueta negra y gafas oscuras. Se sentó a mi lado como si me conociera. Daniel, dijo en voz baja. Escúchame con atención. No tienes idea en lo que te metiste. Me quedé en shock. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién eres? Pregunté. La mujer sonrió apenas. No importa. Solo entiende esto, el pendrive que encontraste contiene información que podría destruir a personas muy poderosas. Y ahora todos creen que trabajas para ellos. Me recorría un escalofrío. ¿Yo no trabajo para nadie? Solo encontré un celular en la calle. Eso ya no importa, interrumpió ella.
Desde el momento en que lo recogiste, pasaste a ser parte del juego. Y si no cumples, no solo tu vida está en riesgo. Sus palabras me helaron. ¿Qué hay en ese pendrive? La mujer se levantó lentamente. Algo que nunca debió salir a la luz. Confía en mí, no lo abras. No todavía. Antes de que pudiera preguntar más, se alejó entre la gente y desapareció. El celular vibró. Desconocido, muy bien. Ahora demuéstranos que eres leal. El mensaje iba acompañado de una foto. Era mi edificio. Mi ventana. Mi vida convertida en una jaula. Me quedé mirando la pantalla del celular, con la foto de mi edificio como si fuera una sentencia de muerte. Sentí que el aire me faltaba, alguien había estado frente a mi casa, apuntando a mi ventana, observándome. No podía más. Abrí el cajón, saqué el pendrive y lo sostuve en mis manos. ¿Qué demonios puede haber aquí adentro para que tanta gente me tenga vigilado? La lógica me decía que no debía conectarlo. La mujer del parque había sido clara, no todavía. Pero la curiosidad me devoraba por dentro. Necesitaba saber qué me estaba metiendo en el bolsillo. Al final, cedí. Lo conecté al computador. En segundos, una carpeta apareció en la pantalla. Solo había un archivo, verdad-001, MP4. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras daba doble clic. El video comenzó a reproducirse. Al principio vi una sala de reuniones elegante, con una mesa larga y varias personas sentadas alrededor. Reconocí algunos rostros, políticos, empresarios, incluso un presentador famoso. Todos sonreían, hablaban, brindaban con copas de vino. La cámara parecía estar oculta. Pero lo que vino después me hizo temblar. La escena cambió, en esa misma sala, se realizaban intercambios de sobres, fajos de dinero, y lo peor, imágenes de personas que claramente estaban siendo vigiladas, secuestradas, usadas como fichas en un tablero macabro. Apagué el video de golpe. Me llevé las manos a la cara. No podía creer lo que acababa de ver. Eso era una conspiración a gran escala. Corrupción, tráfico, chantaje. Todo estaba ahí, grabado. El celular vibró. Desconocido, te advertimos. Ahora ya lo sabes. Eres responsable de protegerlo. Me levanté de la silla de un salto. ¿Protegerlo? ¿A qué se referían? De pronto, escuché un ruido afuera de mi apartamento. Pasos. Voces apagadas. Alguien estaba en el pasillo. Me acerqué a la puerta y vi una sombra moviéndose por debajo de la rendija. Toqué mi bolsillo para asegurarme de que el celular estaba conmigo. El pendrive seguía conectado a la computadora. La mujer del parque me había dicho que no lo abriera, y ahora entendía por qué. Solo con esos segundos de video, ya me había puesto en la mira de personas que podían hacerme desaparecer sin dejar rastro. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Golpes secos, 3 veces. Señor Daniel, abra. Sabemos que está ahí. El tono era frío, autoritario, como si no tuvieran miedo de nada. Mi cuerpo entero temblaba. Ya no había vuelta atrás. El eco de los golpes seguía resonando en mi cabeza. Aferré el celular con fuerza, como si fuera mi única arma. Señor Daniel, repitió la voz detrás de la puerta. Esto no tiene que acabar mal. Solo entréguenos lo que no le pertenece. Mis manos sudaban. Miré la computadora con el pendrive aún conectado y pensé, si me encuentran aquí, con esto abierto, estoy muerto. Caminé de puntillas hacia el cable y lo desconecté en silencio. Guardé el dispositivo en mi bolsillo y respiré profundo. Los golpes se hicieron más fuertes. Ya no estaban pidiendo permiso, estaban a segundos de entrar. Corrí a la ventana. Estaba en un 5.º piso, imposible saltar sin matarme. Revisé desesperado y encontré algo, la salida de incendios, a un par de metros. Abrí la ventana con cuidado, mientras los intrusos forzaban la puerta. Última oportunidad, Daniel. Me lancé hacia la baranda de hierro, apenas alcanzándola. Mi corazón casi se detiene cuando mis pies quedaron colgando en el vacío, pero logré sostenerme. En ese instante escuché la puerta de mi apartamento ceder con un estruendo. Voces y pasos llenaron el lugar. Me deslicé hacia abajo por la escalera de incendios, resbalando con torpeza, hasta llegar al 2.º piso. Ahí me detuve para respirar. Entonces, el celular en mi bolsillo volvió a vibrar. Lo saqué con manos temblorosas.
Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Desconocido, te seguimos observando. Si quieres vivir, guarda silencio. Ahora eres parte del juego. Mi sangre se heló. Miré hacia arriba y vi una figura asomándose desde la ventana de mi apartamento. No pude distinguir su rostro, pero sabía que ya me tenían marcado. Esa noche no volví a casa. Me refugié en un hotel barato, con el celular y el pendrive escondidos bajo la almohada. Intenté dormir, pero las imágenes del video se repetían en mi mente una y otra vez. Los políticos, los sobres de dinero, las personas vigiladas. No era un error. Yo había sido elegido para cargar con ese secreto. Y lo entendí demasiado tarde, no se trataba de lo que había visto, sino de lo que aún no sabía. El último mensaje que recibí antes de apagar el teléfono me lo confirmó. Daniel, bienvenido al círculo. Mi vida, desde ese momento, dejó de ser mía.